La cápsula del Evangelio para el día de hoy lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice así: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te has dado cuenta, frente a las tremendas, entre comillas, coincidencias del cumplimiento de las profecías respecto de nuestro Señor Jesucristo? Eso obedece porque el Dios que tenemos es un Dios que es verdadero. Pero no solamente es un Dios verdadero, que es real, que existe, sino también que el Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que mueve la historia con un sentido determinado, con una meta determinada. Aquí nosotros nos encontramos con el profeta Isaías, quien nos está anticipando, quien nos está hablando respecto de que de una virgen iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. El tema es que Isaías existió cerca de 700 años de Jesucristo. Y cómo la Escritura nos habla acerca de 700 años, cómo se iba a cumplir esta profecía y cómo se hizo realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo y específicamente en la Virgen María. Si nosotros avanzamos en la misma Escritura, nos encontramos que Isaías capítulo 9 ya nos habla de que de esta virgen iba a nacer el niño Jesús. Mira lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Asimismo, la Navidad empezó a ser profetizada con mucha anticipación, y no solamente nos dice que este niño iba a nacer, sino que también habla de sus nombres, de sus atributos. Fíjate cómo la Escritura empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, si nosotros seguimos avanzando en Isaías capítulo 11, versículo 1, nos dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sabes tú quién era Isaí? Isaí era el papá de David. Por eso a Jesucristo se le decía Jesús, hijo de David. Y aquí nuevamente en Isaías capítulo 11 se nos presenta y se nos manifiesta respecto de que Jesús iba a ser un descendiente de Isaí. Es decir, alguien que venía de Isaí, el papá de David. Pero si yo te dijera que 700 años antes no solamente se hablaron de que Jesús iba a nacer de una virgen, de que Jesús iba a ser un niño, que iba a ser el Dios con nosotros, o de que Jesús iba a nacer de la descendencia de Isaí, sino que si yo te dijera 700 años antes, también se dijo y se profetizó con exactitud, pero tremenda, de que incluso del pueblo que iba a nacer el Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que nos dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiero decirte a ti que no crees, y no solamente que no crees, sino que no tienes esperanza de ningún tipo. Quiero decirte, ¿qué posibilidades cabían de que se cumplieran todas estas profecías 700 años después? Que de una virgen, que no solamente de una virgen, sino que un pequeño ser iba a ser el Dios que iba a nacer de esa virgen, que incluso se iba a decir quién iba a ser su tatarabuelo, que era Isaí. Y no solamente eso, sino que también se dijo y se cumplió que de Belén iba a nacer. ¿Sabes por qué se cumplió todo esto? Porque todas estas profecías estaban con el respaldo de la palabra de Dios. Y cómo Dios movió la historia, movió los acontecimientos, movió los tiempos para dar a conocer que nuestro Señor Jesucristo es real e iba a nacer en Belén. Y ahora que se acerca Navidad, que no tienes esperanza, que no sabes en qué creer o no sabes por qué celebras estas fiestas, quiero decirte que Dios sigue siendo fiel. Que así como se cumplieron todas estas profecías 700 años antes del nacimiento de Jesús, y se cumplieron todas, quiero decirte también que Jesucristo nos dejó promesas, que Él era tu Salvador, que cuando tú orares a Él o clamares a Él, Él te iba a escuchar,
Que si tú necesitabas de un consuelo profundo, Él iba a estar contigo en cualquier momento. Quiero decirte que Jesucristo sigue siendo fiel. Feliz Navidad y confía en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios te bendiga.